Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el CAM+ Strong, que es un tipo de algoritmo para generar sonidos. Se tratará de coger una pequeña migaja de white noise, de sonido de ruido blanco, y meterle un delay tan rápido que cree un tono por sí mismo. A partir de ahí lo único que tendríamos que hacer es afinar el delay. Os lo voy a explicar con un poco de calma porque parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Aquí tenemos el Silent One, es un sintetizador como cualquier otro que tiene pues osciladores con las típicas formas de onda y aparte tiene un oscilador de ruido blanco. Lo que he hecho, como podéis ver, es coger la envolvente, acortarla a lo máximo y hacer un pequeño burst, que se llama en inglés, o burst, el cual vamos a utilizar, es un pequeño fogonazo, un pst, que vamos a utilizar como tono principal para el algoritmo CAM+ Strong. Como veis, ahora mismo tengo un delay en inserto, voy a apagarlo para que veáis cómo suena el burst de ruido blanco sin ningún tipo de efecto. Es como un pequeño golpe, es como un pequeño repiqueo. Lo que vamos a hacer es poner un delay. Ahora mismo está a 200 milisegundos, vamos a empezar a bajarlo. Y como veis empieza a emitir como una pequeña nota. Esto podríamos decir que es un filtro de peine, realmente es un filtro de peine, pero si le añadimos algo de feedback, incrementaremos la sensación de este sonido. Ahora actualmente no podemos disponer de una disposición en el teclado, lo cual es una pena, pero si vamos a otro tipo de sintetizadores como por ejemplo el Vital, vamos a ir al Vital. El Vital, como sabéis, es un sintetizador que a mí me tiene alucinado porque aparte de ser gratuito, tiene unas cosas increíbles. Es el hermano gratuito del Serum y con el Serum también puedes hacer exactamente lo mismo. Lo puedes hacer con muchísimos sintetizadores. Pero lo que vamos a hacer es, en lugar de empezar a aplicarle este delay, a cortarlo y hacerlo más chiquitín para que genere un tono, lo que le vamos a pedir va a ser que nos dispare un white noise y lo queremos en el filtro 1. Vamos a hacer el burst del white noise, quitamos el sustain y dejamos un decay pequeñito. Ahí estaría bien, 0,027 segundos, es decir, una tontería de sonido. Y vamos a activar el filtro y nos vamos a la sección de COM. La de Phaser también hará algo muy parecido al CAM+ Strong. Vamos a coger este de aquí y, como habéis visto, le hemos aumentado el feedback, así que le aumentamos la resonancia. Y empezaremos a movernos por el espectro. Como veis, empieza a generar algún tipo de tono. Vamos a abrir un poquito más el decay. Y como veis, aún sigue, aunque toque a lo largo y ancho del teclado, como veis, aún no tenemos ningún tipo de tono. Esto se corrige con el K-Track. Lo vamos a poner al 100%. Aquí ya tendríamos un sonido que podríamos utilizar. Podríamos bajarlo a 0 semitonos, por ejemplo. Podríamos darle un poquito más de decay. Y ya veis que estamos generando un sonido desde una tontería de ruido blanco. Vamos a desactivar el filtro para que escuchéis el original, el tono original, la muestra, por así decirlo. Pero el CAM+ Strong nos permite hacerlo con ruido blanco o incluso con cualquier otro tipo de sample. Vamos a coger este de River, por ejemplo, o este de Waves, o este Brown Noise. Este parece bastante prometedor, la verdad.
Podríamos ya empezar a añadirle efectos, etc. Podemos cambiar también de tipo de filtro de peine. Podemos ponerle un low high flange. Incluso podríamos cambiar el cutoff. Podríamos cambiar, por ejemplo, al band split. Como veis, se van creando distintos tonos según el tipo de filtro de peine que seleccionemos. Como veis, estamos recortando un poco la onda, además el Vital es muy gráfico. Pero el Camplus Strong no se queda aquí. Hay otro sintetizador, vamos a cargarlo, el cual ya es un viejo conocido, que es mi queridísimo Zebra, el cual si lo inicializamos removemos también el oscilador 1, lo vamos a dejar en blanco y vamos a utilizar 100% lo que sería este tipo de síntesis. Sí que trae unos comandos, por así decirlos, o unos ajustes distintos que a lo mejor nos pueden liar un poquito el concepto, pero es lo mismo. Vamos a cargar un comp a secas, un comp filter, y aquí tenemos unas cosas que no hemos encontrado en el anterior. Aquí la gente de Yuhi nos ha hecho la vida un poquito más fácil y lo que podemos hacer es seleccionar entre todos estos tipos de comp filter. Aparte tenemos el cluster, dissonant y blow. Estos intentarán, por así decirlo, parecerse a, por ejemplo, un suplido, un cluster o una disonancia. Los demás son filtros de peine, pues de lo más normal. Y como fill, es decir, como sonido inicial tenemos o el white noise. Como veis, tenemos aquí el burst. Luego tenemos una pequeña saw, que también es un golpecito, y una square. Obviamente podríamos utilizar cualquier tipo de sonido porque tenemos aquí un input que ahora mismo no lo tenemos activado. Podríamos añadirle otro tipo de ruido, podríamos ir al noise, generar un digital, por ejemplo. Ahora mismo no está afectando, pero si empezamos a añadirle algo de feedback, como veis, se está haciendo un sonido bastante diferente, bastante peculiar. Podríamos añadirle algo de dump. El dump lo que va a hacer es suavizar y luego podemos desafinarlo o afinarlo. Tenemos correctores de tono. Incluso podríamos añadirle, por ejemplo, un prefill. Esto me recuerda al sonido que creo que se llama oil can, que es una lata de aceite, si no me equivoco, grande, de estos bidones industriales, que si los golpeas hacen como esta especie de tono. Vamos a quitar el input. Y esto viene obviamente debido al noise. Es un pequeño burst de noise, como podéis ver, un pequeño tono, un pequeño pellizco de white noise. Y podemos crear este típico sonido, el cual es muy original. Le llaman algunos también síntesis por modelado físico, ya que algunos sintetizadores, como por ejemplo el Chord Prophecy, se podía basar en este tipo de síntesis para crear sonidos, aunque era un motor ya un poco más cerrado, pero la generación del sonido se hacía a partir de filtros de peine. Este ya parecería un sonido más de cuerda percutiva o un tipo piano. Podríamos incluso generar un tipo piano. Aquí tendríamos una cuerda mucho más muteada, por ejemplo, de guitarra. Tendríamos varias cosas. Podríamos cambiarle un poquito el tono. Y
en output podríamos hacer otras tantas cosas que necesitáramos. Como veis, el algoritmo Cam+ Strong es un algoritmo que nos permite generar un sonido un poco más orgánico. Y la verdad es que se ha utilizado hasta la saciedad, está presente en un montón de sintetizadores como Falcon, como el Chord Prophecy, el Z1, y se han generado muchísimos tonos gracias a este tipo de síntesis. Muy bien, pues hasta aquí Cam+ Strong, los filtros de peine, etcétera. En próximos vídeos expandiremos un poquito más el concepto de todo esto y veréis que podemos hacer muchas grandes cosas con estos pequeños detallitos. Sin más, nos despedimos, no olvidéis dejar un like, un comentario, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.